Hola chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Bueno, lamentablemente no nos pudimos contactar, no sé qué pasó, así que bueno, les voy a explicar la clase pasada que les envié vía Verónica, ¿sí? Nosotros hasta ahora fuimos analizando lo que es la política, los diferentes tipos de política, habíamos hablado de política formal, que eran aquellos que realizaban los gobernantes o políticos al momento de presentarse las elecciones y ganar. Y también habíamos hablado de la política informal, que es la que nosotros hacemos habitualmente, incluso no dándonos cuenta en muchas oportunidades. Vimos también lo que es el poder, ¿sí? Lo que busca la política, en lo que hace al bien común y también al poder. Bueno, para entender lo que es la ética y lo que es la política, es necesario saber dónde nosotros estamos parados, cómo, en qué estructura o bajo qué condiciones nosotros el día de mañana vamos a ejercer la política y vamos a tratar de implementar comportamientos éticos. Y es por eso que vamos a ver una cuestión que es importante, por ahí no saberlo de memoria, pero sí como concepto general, y que es el estado. ¿Sí? No estamos hablando de estado gaseoso, estado sólido, que bueno, se ve en biología, cálculo o en física, sino que acá nosotros vemos el estado como en la estructura, ¿sí? Se lo suele asemejar a lo que es el país, ¿no? Y algo tiene que ver, pero el Estado, chicos, es esa gran organización que nosotros tenemos y que sí o sí se tienen que dar ciertos elementos para que, por ejemplo, se dé el Estado argentino. Y les voy a ir explicando cada uno de los elementos eh, constituyentes del Estado. Como primero, es una gran estructura, y en esa estructura lo primero que tiene que darse es que tiene que haber un territorio. O sea, tiene que haber límites en donde pueden ser un territorio eh, aéreo, ¿sí? Terrestre, acuático o incluso también en subsuelo. ¿Por qué? Porque en ese lugar, ¿sí? Se va a conformar el Estado. Imagínense, la Argentina no podría existir si no tuviéramos un territorio. Si en su momento, no sé, Inglaterra se hubiese quedado con todo nuestro territorio, al momento, por ejemplo, de invadir las Islas Malvinas en 1833, la Argentina no existiría, porque ese territorio sería de Gran Bretaña. Entonces, recuerden, los límites que quedan demarcados en donde te va a decir, bueno, este es el Estado argentino, este es el Estado uruguayo, este es el chileno, son clave para que exista un Estado. Ahora bien, ¿solamente hace falta territorio? No. Acá debemos responder la pregunta ¿quién o quiénes? Y esto nos lleva a lo que es la población. O sea, debe haber gente dentro del Estado. ¿Quién es la población? Bueno, son todas las personas que están dentro de los límites, incluso extranjeros o personas que, por ejemplo, vienen a vacacionar. Ahora medio complicado con el tema de la pandemia, pero bueno, todas esas personas tienen que estar dentro del territorio. Cuando vos, por ejemplo, viajas a otro país, ¿sí? Obviamente vas a estar en otro estado, no vas a estar en el estado argentino. Pero sí o sí tiene que haber población. Si no hay población, ¿sí? No hay estado. El tercer elemento, chicos, que es muy importante, es el gobierno, ¿sí? El gobierno, ¿quién vendría a ser? Son las autoridades que nosotros a través de las elecciones elegimos vía sufragio y durante un cierto tiempo ellos van a tomar las decisiones por nosotros. El gobierno obviamente va de la mano del poder, pero ¿por qué se da esto? Bueno, porque sería imposible que una sociedad pueda vivir sin alguien que tome las decisiones. Imagínense que no hubiese ningún tipo de autoridad ahora en la pandemia, que cada uno hiciese lo que le pinte. Bueno, sería como un gran caos. Siempre es necesario que haya un líder, una persona que mande. En este caso, la máxima en nuestro país es el presidente de la nación, en la provincia es el gobernador, acá en la ciudad es el intendente, y esa persona durante un cierto tiempo ejerce el poder. No puede haber un Estado si no hay poder.
Y si no hay poder o no hay autoridades, bueno, el Estado entra en crisis, ¿no? Bueno, ustedes no habían nacido todavía, pero en el 2001 se da una situación muy complicada, en donde el presidente renuncia, eh, van siguiendo los presidentes que seguían y todo el mundo renunciado. En un momento dado, ¿quién maneja todo esto, no? Vos te levantabas y no sabías quién iba a tomar la decisión. Es allí cuando tuvimos cerca de 5 presidentes en una semana. Bueno, después se pudo normalizar algo la situación. Pero, ¿qué sucede? Cuando vos no tenés a alguien que tome las decisiones, se da una gran anarquía, o sea, que cada uno hace lo que quiere. Ese es el tercer elemento, el gobierno y el poder. El cuarto, chicos, apunta a lo que es el ordenamiento jurídico. Palabra media complicada, ¿no? Que aquellos que estudian abogacía o contador público lo van a escuchar bastante. El ordenamiento plantea un orden, ¿sí? Valga la redundancia. Y jurídico, siempre cuando escuchen la palabra jurídico, va a hablar de leyes. Bueno, aparte de autoridades, tiene que haber leyes, porque si no, cada gobernante haría lo que quisiese. Entonces, hay normas, ¿sí? Que muchas veces las normas de un Estado son diferentes a las de otro. Por ejemplo, ¿no? Un tema bastante controversial, el tema de la interrupción del embarazo. Acá en la Argentina, salvo excepciones muy contadas, está prohibido interrumpir el embarazo, practicar un aborto. Pero eso pasa acá en la Argentina. Si vos vas a Holanda, por ejemplo, tranquilamente te podés practicar un aborto. Acá una chica que intenta o practica un aborto es considerada un delito. Bueno, ¿eso por qué? Porque cada estado tiene su ordenamiento jurídico. Y ese ordenamiento jurídico es clave para la organización también, ¿no? Y va cambiando, ¿sí? ¿Y por qué es interesante el ordenamiento jurídico? Bueno, yo tengo que conocer cuáles son los límites que nosotros vamos teniendo. Si vos conoces los límites, bueno, obviamente te vas a poder movilizar mejor en la ciudadanía y en la sociedad. Pero también sirve para después cambiar algo que vos no quieras, ¿sí? Recuerden, ordenamiento jurídico. ¿Qué es el ordenamiento jurídico? Todas las leyes, ¿sí? Leyes laborales, leyes civiles, el Código Penal, la Comisión de Delitos, ¿sí? El Código de Tránsito, ¿sí? Imagínense. En las motos pueden ir la cantidad que quieran, ¿sí? Vos tenés 7 negros arriba de una moto, ¿no? Que es un peligro. Bueno, digamos, en ese sentido, la normativa te plantea, che, no pueden ir más de dos. En otros países, por ejemplo en Colombia, que se dio una situación de gran inseguridad en un momento dado, sobre todo en la ciudad de Medellín, plantearon que en moto podía ir solamente uno, por una cuestión de inseguridad. En Buenos Aires también se manejaba esa idea. Bueno, lamentablemente cuando las autoridades sacan una ley en ese sentido, bueno, uno se tiene que someter. Antes no decía nada con respecto a andar en moto sin casco. Después eso fue cambiando y fue estableciendo determinados órdenes, ¿sí? Eso es lo que hace el cuarto elemento que nos plantea el ordenamiento jurídico, que sí o sí tienen que haber leyes. Si no hay leyes, primero es peligroso porque nadie sabe lo que tiene que hacer. Y segundo, porque es peligroso en el sentido de que los gobernantes terminan haciendo lo que quieran. El gobernante puede decidir, ¿no? Pero no puede ir en contra de la ley o superar la ley. Eso en teoría. ¿Sí? Acá en Argentina, a lo largo de la historia, muchas veces se ha violado esta situación. Quinto elemento y último. Algunos autores plantean que por ahí no es un elemento, yo considero que sí, otros sí, y comparto esa posición, que es la soberanía, ¿no? Palabra muy utilizada, sobre todo cuando viene eh, la conmemoración de la Guerra de Malvinas, ¿sí? Bueno, la soberanía, el Día de la Soberanía, rememorando la vuelta de obligado, la batalla de vuelta de obligado. ¿Qué es la soberanía? La soberanía es el derecho que tiene un Estado de tomar sus propias decisiones. Y dentro de la soberanía hay dos tipos, o una clasificación. La soberanía externa y la soberanía interna. La soberanía externa hace referencia a que ningún otro país puede venir e influir o presionar para que nosotros tomemos una decisión. Por ejemplo, no puede venir Brasil y decirle, che, bueno, a partir de ahora ustedes van a cambiar la bandera.
¿sí? Cuando eso sucede, se está violando la soberanía de un país. Por eso se habla de reivindicación de los derechos de las Islas Malvinas y las islas del Atlántico Sur. ¿Por qué? Porque en su momento, Inglaterra, el Reino Unido de Inglaterra, nos vino y nos sacó, violó nuestra soberanía. Recuerden, siempre es externa cuando un Estado trata de influir o tomar decisiones por ese Estado que quiere dominar. Lamentablemente ha pasado eso, en nuestro país nos ha tocado, y a veces existen formas de dominación por ahí, no necesariamente con una invasión, ¿no? Te pueden presionar económicamente, lo estamos viendo ahora nosotros con la deuda, ¿no? Hay países más poderosos que por ahí te van condicionando, che, vos haces lo que yo te digo, no te presto dinero. Bueno, la Argentina ahora está pasando un momento medio complicado al respecto, ¿sí? Pero recuerden, es cuando un Estado viene otro y toma las decisiones por el Estado soberano, que obviamente deja de serlo. La otra soberanía, que es la soberanía interna, plantea es que cuando un grupo dentro del mismo país, ¿sí? Trata de tomar las decisiones por encima de las autoridades que fueron elegidas, ¿sí? A ver, les pongo un ejemplo que fue, o es muy gráfico, traerlo a la memoria. Nosotros tuvimos 6 golpes de Estado. En un momento dado, las Fuerzas Armadas, con la ayuda de grupos civiles, ¿sí? Iban con la fuerza de las armas y les decían a los presidentes, a los gobiernos constitucionales que habían sido elegidos por el pueblo, ustedes se van. Y a partir de ahora, mandamos nosotros. Bueno, eso es ilegal, ¿sí? Va en contra de la soberanía. ¿Por qué? Recuerden, la soberanía, ¿quién lo tiene? ¿Quién la tiene? La soberanía la tiene el pueblo, que se la presta un poquito, por un cierto tiempo, 4 años en el caso del presidente, para que él maneje el poder. Bueno, en aquel momento, la última dictadura militar, que fue el 1976 a 1983, ¿qué sucedió? Una violación de la soberanía interna, ¿sí? Esta gente, lamentablemente, toma la decisión de violar nuestra constitución y al mismo tiempo violar lo que nosotros habíamos decidido. En aquellos momentos, en todos los golpes de Estado, había autoridades elegidas por el pueblo. Ningún grupo puede estar por encima, ¿sí?, de la autoridad elegida por el pueblo. Ustedes me dirán, bueno, profe, pero ¿no se puede protestar? Sí, se puede protestar. Incluso se puede hacer diferentes movidas para cambiar las leyes, ¿no? Creo que la marcha Ni Una Menos, el grupo colectivo de mujeres que planteó la problemática de los femicidios y la agresión a través de la violencia psicológica y física, bueno, esa movilización fue una forma de decirle a los gobernantes, che, hagan algo para protegernos. Lo mismo sucedió con el aborto, ¿no? Hay grupos, el grupo del verde, como se dieron a llamar, ellos decían, bueno, la mujer tiene que tener autodeterminación de su cuerpo. Bueno, son maneras, son mecanismos, pero recuerden, dentro de la ley y respetando a la autoridad que es elegida, ¿no? En su momento hubo proyectos, al final por muy poquitos votos no salió la ley en la Cámara de Senadores. Vamos a ver cuando volvamos si estaría bueno dar el espacio, cuando veamos también derechos humanos, este tema. Pero bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que hay formas, ¿sí?, de querer cambiar. Ustedes el día de mañana van a tener un montón de piedras en el camino, ¿sí? Cuando veamos derechos humanos vamos a ver que, a ver, hay situaciones en donde a veces por ahí violan tus derechos, ya sea particulares como el Estado. Bueno, ¿cómo puedo hacer yo para reclamar esos derechos? Y bueno, tengo que entender cómo es la estructura. Tengo que entender qué es el Estado, tengo que entender que existe una población en un territorio, que hay normas y que yo me tengo que someter a esas normas, que hay una autoridad, no una autoridad ilimitada, que yo le doy el poder, que nosotros los ciudadanos le damos el poder, y al mismo tiempo que existe una soberanía, y esa soberanía, recuerden, reside siempre en el pueblo. Me olvidé de decir una cosa, en el apunte puse reside con C y va con S, me equivoqué, un error de ortografía mía. Ténganlo en cuenta. Entonces, ¿qué pasa, chicos? La idea es que recuerden, siempre al momento
cada vez que uno va creciendo, se le van poniendo más piedras en el camino, como decía recién. Y para eso, ¿cuál es la manera de hacer prevalecer tus derechos? Y sabiendo. ¿Sí? El ordenamiento jurídico, bueno, lo vamos a ver en formación para la vida del trabajo. Es importante saber que hay leyes laborales que nos van a proteger como trabajadores, y sí, sí, porque después del día de mañana te toca trabajar en un lugar, violan tus derechos y vos estás en bolas. Ahora, si vos tenés conocimiento de que existen leyes que te protegen, sabes dónde tenés que ir, bueno, vas a estar más preparado para hacer frente a esas vicisitudes, esas cosas malas que te pueden llegar a pasar. Eh, voy al archivo, chicos, eh, para ir una por una las consignas. Eh, tengo que leerlas porque no me acuerdo de memoria. Bueno, la primera dice elabora un concepto de Estado, ¿sí? Eso es muy sencillo. Está el principio del material de estudio. Hay que leer un poco, ¿sí? No sean, traten de concentrarse, es una hojita. Eh, que va de la mano, ¿sí? Con lo que dice la 2, ¿no? La siguiente, la 2, la 3, la 4 y la 5 hablan de los caracteres que recién expliqué, ¿no? La primera dice, ¿por qué el territorio es clave para que exista un Estado? Bueno, o sea, tiene que haber límites. Si no hay algo firme, es imposible que lo haya. La tercera dice, ¿quién conforma, o quiénes, ahí tendré que decir, conforman la población de un Estado? Bueno, ahí tienen que saber, no es solamente los ciudadanos argentinos, sino todas aquellas personas que están dentro de los límites de ese Estado. También está en el material de estudio para que lo lean y lo analicen. La 4, explica qué es el ordenamiento jurídico de un Estado. Bueno, eso apunta a las leyes, ¿no? Y el ordenamiento es tratar de determinar pautas, reglas a seguir. Y la última, ¿qué es la soberanía? Que ya lo explicamos y está acá en la última parte. Y cuando te dice de aspectos, bueno, es lo que yo les decía recién, les hacía saber. Tenemos una soberanía externa y una soberanía interna. Y recuerden, siempre esa soberanía forma parte del pueblo. A ver, una de las cosas que me gustaría que entiendan, que siempre el Estado somos todos. El Estado no es el gobierno. El gobierno son las personas que durante un tiempo nos manejan o toman las decisiones por nosotros. Pero el Estado, sí lo conforman ustedes, yo, por ejemplo, la escuela Juana Manso, ¿de quién es? De todos. Es parte del Estado, no es parte del presidente o del gobernador. El gobernador, en su caso, va a tomar decisiones sobre la escuela a través del Ministerio de Educación. Pero en realidad es de todos. Entonces, cuando uno tiene la conciencia de que el Estado son todos, somos todos, bueno, eso nos va a permitir darnos cuenta que las decisiones, aunque sean chiquitas, van a incidir en el Estado. ¿Sí? Y a modo de cierre, ¿no? El otro día me enteré de algunas situaciones en donde vieron los 10.000 pesos que está otorgando el gobierno a aquellas personas que obviamente están complicadas y que no tienen recursos para afrontar la pandemia, se lo otorgó. Ahora, ¿qué sucedió? Hubo casos en donde hay gente que tenía un trabajo y está cobrando el IFE. Bueno, ahí la pregunta es, ¿la culpa la tiene el gobierno? Tal vez por no controlar, pero y capaz la culpa la tengamos todos, ¿no? O muchas de esas personas que están cobrando algo que en realidad tiene que ir direccionado a los más necesitados. Bueno, es a modo de reflexión. Recuerden, la política la hacemos todos. Obviamente responsabilidades, pero nosotros podemos hacer mucho. Para hacer hay que entender y conocer. Bueno, y eso es la idea. Espero que les haya quedado un poco claro. Al momento de realizar la guía, me avisan, ¿sí? Si tienen alguna duda, si quieren preguntar algo. Les recuerdo el tema de la entrega de trabajos, son muy pocos los que están entregando. Tenemos el grupo de WhatsApp abierto, hay una gran cantidad. Las clases online que hacemos son poquitos, ¿sí? Eh, si tuviéramos que hacer un equipo de fútbol no llegamos ni a palos, ¿sí?
4, 5, 3. O sea, en ese rango de participación estamos. Recuerden, yo creo que la única forma, no sé si la única, pero me parece que está muy bueno que ustedes tengan contacto con el docente, sea como fuese, señales de humo, WhatsApp, mail, pero me parece que esta idea de interacción es la mejor que por lo pronto tenemos ahora, así que aprovechenlo, ¿sí? No me claven el visto y no ingresen al aula. Hoy lamentablemente no se pudo, no sé por qué. Pero bueno, la otra clase que los convoque estaría bueno que vengan. ¿Sí? Creo que en este momento está bueno interactuar. ¿Sí? Pues, por lo menos a mí me gusta. Así que, bueno chicos, no los molesto más. No sé cuánto duró. Espero que hayan entendido nuevamente, les digo. Y consúltenme cualquier duda que tengan y cualquier problema que tengan. O sea, yo puedo entender los que por ahí no están entregando, pero avísenme, ¿entiendes? Porque si no uno piensa, che, no le importa nada. Así que, bueno, problemas que tengan, me consultan, dudas que tengan, me consultan y bueno, seguimos en contacto por WhatsApp y vamos fijando las fechas, ¿sí? Bueno, chicos, saludos, ¿sí? Hasta luego, nos vemos. Hasta la próxima.